Aunque Maduro logró mantener el control del ejército en algunos aspectos, hubo muchos militares que se fueron. Helsinki, 6 de mayo, F. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, aseguró hoy durante su viaje a Finlandia que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, todavía manda en el país sudamericano, aunque afirmó que ya no tiene la capacidad para gobernar. Maduro debe ver que esto se está desmoronando. Como ya dije antes, él todavía manda, pero de ninguna manera puede gobernar, declaró Pompeo a la prensa durante el vuelo a Rovaniemi, Finlandia, donde participa hoy y mañana en la reunión ministerial del Consejo Ártico, según recoge la web del Departamento de Estado de Estados Unidos. Pompeo, quien tiene previsto discutir esta tarde la crisis política de Venezuela con su homólogo ruso, Sergei Lavrov, resaltó que la situación del pueblo venezolano sigue empeorando, y definió la posición de Maduro como endeble. Esta semana, aunque Maduro logró mantener el control del ejército en algunos aspectos, hubo muchos militares que se fueron, incluido un oficial de inteligencia de alto rango estrechamente conectado a él y con su predecesor, el expresidente Hugo Chávez, aseveró Pompeo. Estados Unidos ha instado en varias ocasiones al ejército venezolano a que retire su apoyo a Maduro, y a que se sume al alzamiento puesto en marcha el pasado martes por el líder opositor Juan Guaidó, a quien medio centenar de países reconocen como presidente interino de Venezuela. El responsable estadounidense de Exteriores reiteró que Maduro llegó a estar preparado para abandonar el país tras iniciarse esa revuelta y que finalmente decidió no hacerlo, supuestamente tras ser convencido por el Kremlin, algo que las autoridades rusas niegan. Él, Maduro, sabe que el tiempo es limitado, y creo que está buscando toda la influencia que pueda obtener antes de que finalmente se marche. No sé si eso pasará la semana próxima o dentro de un mes, afirmó. Pompeo restó importancia a la reunión que mantuvieron este domingo en Moscú el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, y su homólogo venezolano, Jorge Arreaza, en la que aquel reiteró el respaldo del Kremlin a Maduro, al asegurar que Arreaza no representa al legítimo gobierno de Venezuela. Lavrov, en realidad no se reunió con un funcionario venezolano, se reunió con alguien próximo a Maduro, quien es un renegado, no el líder de Venezuela, dijo Pompeo. Nadie apoya una opción militar en Venezuela. De mis contactos con los socios norteamericanos, y otros socios en Europa y América Latina, no veo que haya personas que apoyen una opción militar. Dijo a la prensa el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, tras la reunión con el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo. Añadió que dejaron a un lado las declaraciones políticas para centrarse en la política real. De mis contactos con los socios norteamericanos, y otros socios en Europa y América Latina, no veo que haya personas que apoyen una opción militar en Venezuela. Dijo el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, este lunes a la prensa tras una pregunta sobre las posibilidades de una intervención militar en el país. Estamos muy en contra de las acciones militares, de la derogación del derecho internacional. Eso lo puede sancionar solo la ONU, recalcó el canciller. Estas palabras llegaron apenas minutos después de la reunión a puerta cerrada entre Lavrov y el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, en el marco del Consejo Ártico que se celebra en Finlandia. Antes de la reunión Lavrov y Pompeo posaron sonrientes para los fotógrafos. Tras la reunión solo habló Lavrov a la prensa. Preguntado por el contenido de la reunión, específicamente sobre la crisis venezolana, Lavrov se limitó a aclarar que dejaron a un margen las declaraciones políticas que se difunden en el espacio mediático, y que no tienen nada que ver con la política real. En cuanto a si habrá una próxima reunión entre los mandatarios de Estados Unidos, Donald Trump, y Rusia, Vladimir Putin, Lavrov señaló, Putin ha acordado reunirse con Trump cuando tenga la posibilidad de hacerlo. En este sentido insistió, nos hemos centrado en los asuntos reales.
Lavrov y Pompeo sostuvieron la semana pasada una conversación telefónica a iniciativa estadounidense, a raíz de los movimientos militares en Venezuela, que Rusia sostiene que se produjeron con el claro apoyo de Estados Unidos. En esa conversación, Lavrov advirtió que la continuación de pasos agresivos de Washington hacia Venezuela puede tener graves consecuencias. Sí que la habrá y lo sabrán por parte del Kremlin. Mike Pompeo denunció la presencia de iraníes en Venezuela para apoyar a la dictadura de Nicolás Maduro. El secretario de Estado de Estados Unidos expresó por otro lado su confianza en que serán los propios venezolanos quienes acabarán derrocando al dictador, aunque reconoció no saber cuándo podría ocurrir. Además señaló al Kremlin al afirmar que los rusos tienen que irse, y acusó a Cuba de querer controlar Venezuela. El secretario de Estado Mike Pompeo acusó este domingo a Irán de prestar apoyo sobre el terreno al régimen de Nicolás Maduro, y aseguró que lo que Washington desea es que los venezolanos puedan restaurar su propia democracia sin injerencias externas. Queremos que el pueblo venezolano no sufra la injerencia de ningún país, ya sea Rusia o China. Ahora tenemos iraníes sobre el terreno en Venezuela. Estados Unidos quiere a todos los países fuera, y permitir que el pueblo venezolano restaure su propia democracia, dijo Pompeo en una entrevista concedida este domingo a la cadena Fox News. El jefe de la cartera de Exteriores estadounidense señaló especialmente al Kremlin al afirmar que los rusos tienen que irse, tal y como, según recordó, ya expresó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un tuit publicado hace algunas semanas. Sin embargo, el propio Trump sembró la polémica sobre este punto el viernes al contradecir los informes de los servicios de inteligencia estadounidenses tras hablar por teléfono con el presidente ruso, Vladimir Putin. Creo que es una conversación muy positiva, la que he tenido con el presidente Putin sobre Venezuela. No está pensando en absoluto en implicarse en Venezuela, más allá de que quiere ver que ocurra algo positivo en Venezuela, y yo siento lo mismo, declaró Trump a los periodistas después de concluir la llamada. Sabemos de la histórica presencia de un par miles de matones cubanos, que esencialmente controlan este país hoy en día, argumentó. Asimismo, Pompeo insistió este domingo en acusar a Cuba de querer controlar Venezuela. Venezuela afronta una crisis política y social que se acentuó después de que el pasado 23 de enero el líder del Parlamento, Juan Guaidó, se declaró mandatario interino al invocar unos artículos de la Constitución venezolana, y logró el respaldo de buena parte de los países del continente americano y una veintena de naciones europeas. La oposición venezolana, que no reconoce el nuevo mandato de 6 años que juró Nicolás Maduro el pasado 10 de enero, al considerar ilegítimas las elecciones de mayo del año pasado, asegura que el país atraviesa una emergencia humanitaria compleja, y ha pedido ayuda a la comunidad internacional para atenderla. Pompeo no entró hoy a valorar las declaraciones de algunos miembros del gobierno estadounidense, como el secretario en funciones del Departamento de Defensa, Patrick Shanahan, que han asegurado que Washington mantiene todas las opciones sobre la mesa, dando así a entender que una intervención militar estadounidense en Venezuela es posible. El secretario expresó su confianza en que serán los propios venezolanos quienes acabarán derrocando al dictador Maduro, aunque reconoció no saber cuándo podría ocurrir. Si te fijas en dónde estaba este país hace 90 días, el pueblo venezolano debe estar muy orgulloso. Están mucho más cerca de restaurar la democracia, zanjó Pompeo. It's harder every time.